Nubes, muchas nubes. Lluvia, mucha lluvia. Ciclistas, peatones, vehículos lentos, caca de caballo, caballos sueltos en la carretera y mucho más. Arrancamos. Junto a un grupo de amigos participamos en una quedada motera en la que recorreríamos parte de la comarca de la Sidra. Nuestro punto de partida fue el complejo de la Morgal, en el concejo de Llanera, donde pusimos rumbo a Pola de Siero, la Vega de Sariego y el Alto de la Campa, para llegar hasta Villaviciosa. Luego continuamos por la costa, llegando a Colunga y posteriormente a Ribadesella, donde hicimos un alto en el camino para luego iniciar la segunda parte hasta Riondas y Nava, donde finalizó nuestra ruta. Iniciamos este evento rodando por Pola de Siero y la Vega de Sariego, siempre con la amenaza de la lluvia sobre nuestras motos. Muy pronto iniciamos el ascenso al Alto de la Campa. Pasamos por este pueblo que lleva el nombre de un famoso piloto de motociclismo, Pedrosa. Y es que el bueno de Dani no solo tiene una curva en el circuito de Jerez, también un pueblo asturiano que lleva su nombre. Coronamos el Alto de la Campa, de 400 metros de altitud, con la presencia de unas nubes negras que trataban de advertirnos lo que estaría por venir. Pero como buenos moteros, ignoramos las señales que nos enviaba la climatología e iniciamos el descenso hacia Villaviciosa. Donde compartimos algunos metros con algunos ciclistas. Pasamos junto al desvío del Conventín de Valdedios, donde se grabó gran parte de la película El Abuelo, y que os recomendamos visitar. A Villaviciosa, pasamos junto a la finca del SERIDA, Servicio Regional de Investigación, que es un organismo que impulsa la innovación en el sector agrícola y ganadero. Cruzamos por el centro de la localidad, donde nos encontramos abundante tráfico y muchos peatones que, como nosotros, desafiaban el mal tiempo. Luego pasamos junto a las instalaciones de Sidra el Gaitero, en la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, junto a la que rodamos varios kilómetros. En el posterior ascenso hacia la zona conocida como la Venta del Pobre, nos encontramos primero con excrementos de caballo y posteriormente con varios de estos animales transitando por ambos márgenes de la carretera. En ocasiones teníamos visión directa de la Sierra del Sueve, y es que una de las características de Asturias es la cercanía de la montaña a la costa. Aunque suele dejarnos bonitos paisajes, hoy la montaña central nos dejaba claro que la lluvia andaba rondando nuestro camino. Cruzamos la localidad de Colunga, capital del concejo, que lleva su mismo nombre y que forma parte también de la comarca de la Sidra. Pasamos junto a la playa de la isla, cruzando el río Espasa, para entrar en el concejo de Caravia. Rodamos por una sinuosa carretera, donde muy pronto nos encontramos con un vehículo bastante lento y que parecía que no tenía la intención de facilitarnos el paso.
tras unos casi agónicos kilómetros, se apartó a la derecha y pudimos disfrutar un poco más de las curvas que nos llevarían a nuestro siguiente destino. Dejamos a nuestra derecha el desvío hacia La Coebona, un lugar imprescindible si visitas Asturias. Cruzamos el puente de Ribadesella, el que sirve de meta en el descenso internacional de piraguas. Y llegamos al puerto, donde hicimos un pequeño alto en el camino, como no, en una sidrería. Tras un pequeño refrigerio y un poco de postureo, nos subimos de nuevo a la moto e iniciamos la segunda parte de la ruta, cruzando de nuevo el río Sella y rodando por su margen derecha. Los tonos del cielo iban cambiando. Si en Ribadesella eran azules, aquí se tornaban de un sospechoso tono grisáceo. Pasamos junto al circuito de Soto de Dueñas, donde dio sus primeros pasos el gran piloto de automovilismo, Javi Villa. En la localidad de Sevares empezó a acompañarnos la lluvia, primero tímidamente, pero luego el cielo se cerró por completo y la lluvia intensificó su presencia a nuestro paso. Pero pronto volvimos a encontrar casi seco el asfalto, para encarar nuestro último tramo, un paso urbano por la localidad de Nava, donde cruzamos por su núcleo urbano y rodamos en busca de nuestro destino final, la sidrería Estrada, donde estacionamos nuestras motos y disfrutamos de una típica espicha asturiana. Y tras el ágape y el postureo, despedida y cada mochuelo a su olivo. Saludos.